dependencia que tenemos hoy en día del móvil, esto es un problema aparte y un debate que tendríamos que tener horas. Pero fue a aterrizar y yo, y me dijo, te tienes que esperar. Digo, acabamos de aterrizar, no pasa nada. Dice, no, he escuchado que hasta que realmente tal, porque puede interferir, y yo trataba de entender cómo puede interferir. A ver, aquí la interferencia más importante para mí es cuando, por ejemplo, se hacen aproximaciones de baja visibilidad. Un día que tienes muy poca visibilidad, pues clásicos aeropuertos del norte de España, y tienes que hacer un autoaterrizaje que se llama, que es pues prácticamente que el avión, hasta estar a 20 metros del suelo, prácticamente lo hace él todo solo. Eso requiere una serie de ondas, una serie de dispositivos que pueden interferir incluso con el modo avión. Que realmente es una seguridad, o sea que esto parece que nos lo tomamos como un poco... Nos lo tomamos a cachondeo, pero no lo es. Se me ha olvidado a mí quitar el modo avión y de repente me ha salido una cosita que no sé si sabes tú esto de dónde viene. ¿Este eres tú? Eso soy yo. ¿Me dirías? Desde hace 5 años. Sí, pero aparte que estamos más guapos ahora, porque esto es... voy a enseñar la foto, no se va a coger desde aquí, pero claro, tú estuviste en la silla azul. Estuve en la silla azul y me eliminó un gran concursante que estuvo 80 programas, que era Luis de Lama. ¿Te acordarás de él? Luis de Lama, hombre, claro que me acuerdo. Y el que era en ese momento el estrella de la estrella del programa era Pablo Díaz. Pablo Díaz, que no se llevó el bote. Se llevó el bote. Hostia, pues mira, ellos me contaron el secreto de cómo llegan a tener esos conocimientos, que yo alucinaba siempre. O sea, y eso va muy bien en vuestras revistas, las que, porque esto me lo llegó a reconocer Pablo, que cuando se monta en un vuelo de Europa, por supuesto, él coge la revista y siempre hay artículos, ¿no?, culturales, de ciudades, de tal, de recomendaciones gastronómicas, en fin, pum, 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 y apuntan datos aleatorios, ¿no?, como dicen los chavales ahora, random. Van apuntando y eso es lo que un día te da un bote. Porque vosotras, ¿a qué os dedicáis exactamente dentro de la compañía? Yo trabajo en la central también con Tonia, pero yo estoy en el área de experiencia cliente. Es donde nos encargamos de recoger un poco el feedback de la experiencia de los clientes desde que reservan un vuelo hasta que recogen el equipaje, digamos. O sea, eso es lo que luego nos pedís, ¿no?, que hagamos los pasajeros una vez que hemos llegado un poco, ¿no?, de qué tal, valora tu experiencia. Que imagino que lo harás porque veo que sabes. Bueno, quiero decir... Yo también vengo de Palma de Mallorca y trabajo en el departamento de alianzas. Sabes que en Europa decimos que conectamos personas, ¿no? Sí. Pues entonces en alianzas, ¿no? Sí, y en alianzas conectamos destinos. Entonces hacemos acuerdos con otras compañías y al final lo que hacemos es ampliar nuestra red de rutas. Qué bueno. Es intentar de alguna manera que el pasajero tenga una experiencia de viaje completamente homogénea. Y vosotras, porque tú eres miembro de la tripulación, ¿no?, Sí. TCP, pero ¿y vosotras dos? Nosotras dos estamos en áreas distintas dentro de la misma dirección. Ajá. Nosotras pertenecemos a Producto y Cliente, que es una dirección muy grande que tiene catering, que pertenece a mi compañera, tiene servicios a bordo, en el que estoy yo, entretenimientos, in-flight. Entiendo que detrás de elegir o no un catering, del trabajo que hacen los compañeros que se dedican un poco a alegrarnos el viaje a la hora de comer, tiene que haber, ¿no?, un control de calidad importante. Nosotros hacemos catas, por ejemplo, cada mes y vamos y cogen 3 comidas de la cocina al azar. Qué suerte también de hacer catas cada mes. Y se pesa ingrediente por ingrediente, se mira si la consistencia está bien, si la cocción está bien y tal, y luego como que se degusta para ver si está cumpliendo lo que tiene que llegar correcto al pasajero. Preguntas típicas que te han hecho muchas veces, pero es que tengo ese misterio también. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con el mundo del misterio. Y no soy Iker Jiménez, pero me gusta también. Entonces, tú al final, en todos tus años de carrera, que no sé cuántos llevas ahora mismo. La verdad no llevo muchos, llevaré como 3 o 4. Son 3-4 años, todavía no has tenido ese momento que algunos pilotos reconocen de haber visto algo que no saben qué es. No, la verdad que no. La verdad que no. Me encanta la historia, me encanta toda la ciencia ficción, me encantaría ver cosas, pero todavía yo no he visto nada. Me encantaría ver cosas, que maravilla. Y hablando de experiencias de vuelo, ¿qué sería para ti un vuelo perfecto? Mira, a mí me gustan mucho los vuelos largos, porque ahí sí que encuentro como mi pequeño espacio, pero lo aprovecho ese momento de silencio en el que ya se apagan las luces, que ya todo el mundo está callado, los niños dormidos, mi mujer con sus cosas. Y yo leo y tal, y tengo ese momento de paz, de decir, me organizo un poquito. Cuando realmente distas muy poco de la sensación que tienes de descanso en casa a la que tienes en un vuelo, para mí eso es un vuelo perfecto. Cuando eras más jovencito, me recuerdo que te ibas con gafas, eras reportero, no sé si en televisión española, y de repente un día te llaman, que si quieres presentar Operación Triunfo.
¿Te imaginaste cuando estabas estudiando que ibas a estar...? Que va, que va. Yo para empezar nunca tuve claro desde pequeño que quería ser periodista, igual que otros muchos compañeros seguro que sí. Quería ser dibujante, dedicarme a algo que tuviese que ver con la creatividad. Cuando me llega esa oportunidad, primero cuando llega el rumor, ya el cuerpo lo va, digamos, colocando. Porque dije, por un lado, qué maravilla, qué grandísima oportunidad. Por otro, hostia, tienes ese sentimiento, ¿no? Síndrome de decir, pero yo estoy preparado para esto. ¿Cuál es tu destino favorito de Europa? A ver, me encanta Nueva York. O sea, he tenido la suerte de que en este último año he estado dos veces. Estuve en Navidad, las últimas Navidades, y he estado este verano también. Y creo que al final, creo que yo he estado en Nueva York, ¿no? Nueva York al final es como puedes ir 200 veces. Me encanta. Pero, por ejemplo, hace 2 años también volé con Air Europa a Riviera Maya. Y me gustó mucho, me quedé con ganas de conocer realmente México, que al final, digamos que esto no es un rincón. Y daros las gracias porque al final vivimos tan sumergidos en la rapidez, en el montarte, cada uno en su mundo, cuando nos montamos un avión, que si pegas un frenazo y echas un vistazo a lo que te rodea, te das cuenta, ¿no?, de que cada uno de vosotros, el trabajazo que tiene, la profesionalidad para que lleguemos, nunca mejor dicho, a nuestro destino con las mejores condiciones. ¡Ole, ole, 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 ole!